Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Dominica. Nos encontramos como siempre para reflexionar sobre la palabra del Señor. Ñandeyara Yepa o Oñemonguetá Ñandendie o Monje Ñandepe Ñe'e. A veces Ñandeika tuya oro guatabe este día y por ahí tereína la yeya poa lleva. Porque es la celebración nada más y nada menos que de la venida del Espíritu Santo. Pentecostés upea Ñandé Ñambojera. Y por eso, queridos amigos, hoy al encontrarnos en este domingo, en esta reflexión de la palabra de Dios, como siempre nos acompañan tres hermosas lecturas. Ñanduana, Yepa Peñandeyara e Ñandeja Pearupibe, Iñeerupibe, Ñandeyei Cuave, Imba Shabayei Pecuita, Jina Peñanderecove, Peñandenetabe, Ñamoñepunuta, Jina Gobierno Pajú dentro de poco. Y es la fuerza del Espíritu que nos tiene que animar a todos para que en realidad podamos hacer un Paraguay que nosotros queremos. Vamos a escuchar la palabra del Señor que viene hoy entonces a entusiasmarnos a hacer este camino de fe. Hechos de los Apóstoles nos acompaña hoy. Esta primera lectura que nosotros escuchamos es del capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Escuchamos así entonces la palabra del Señor. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Queridos amigos, entonces así nosotros hoy al celebrar Pentecostés, Peajina la Ñambojera, Ñandea Yepa, Peñandeyara, hoy Cualcañande en este domingo, que ya es el último del tiempo pascual. De esta manera nosotros nos estamos ya adentrando en lo que le vamos a llamar el tiempo ordinario. Queridos amigos, la palabra del Señor justamente nos decía y nos está animando y nos dice que es la fuerza del Espíritu Santo que desciende sobre la comunidad. Y en el próximo domingo estábamos celebrando la ascensión de Jesús al cielo. Jaetañas en Ducuria lleva peña en upibea ahí, la prometeña de ella de Yara ella de Ambuta BM el Espíritu Santo. Tercera persona de la Santísima Trinidad, según nuestra teología. La acción de un Dios Padre que nos quiere, que nos ama, que nos ha regalado todo, Antiguo Testamento, según la teología de Lucas, que justamente Hechos de los Apóstoles también, es la continuación, el segundo tomo del pensamiento lucano. Luego, Jesús, que nos redime, es decir, la segunda persona que se encarna, Dios que se manifiesta. Y ahora, queridos hermanos, la venida del Espíritu Santo.
¿Qué significa entonces para nosotros ahora la presencia del Espíritu Santo en nuestra comunidad? Si el Señor Jesús el domingo pasado nos enseñaba a la iglesia de una manera muy pedagógica, nos mostraba que subía al cielo, ñandereya, vaya y guri ñande yara, coanga pepe buitata pe comunidad haisha peñe penuta pembapo, pepe yapota, pese pombo eva ekwe, pese aisha kaba ekwe bm, pega tu hanwaisha pe pusino abei, la pende goepe pusino, la pende comunidad, la pende Paraguay. Ñandeya es aweisha allí. Es Manduágina, que en agosto vamos a comenzar un nuevo gobierno. Bueno, decíamos ahí, todos estaremos mejor. Bueno, se agrega su EP, todos estaremos mejor, porque Upeyana, todos estaremos mejor. Pero Taupeya que nada. Porque justamente la fuerza del Espíritu Santo es la que a todos nos tiene que animar. La fuerza de Dios es la que nos tiene que comprometer a todos. Si justamente con la subida de Jesús al cielo nos estaba enseñando y nos estaba diciendo que nosotros somos los responsables de la comunidad, quiere decir que ahora todos nosotros, porque todos formamos la comunidad. Y eso es lo que escuchábamos nosotros y eso es lo que nos decía esta primera lectura. Y fíjense cuál es el camino. Porque al comienzo los discípulos dicen que están encerrados o que llegue, vaya la ñaceta ñandé. Es difícil, ¿verdad? Si no tenemos el entusiasmo y la fuerza de Dios en el corazón. Si no es Dios el que nos mueve, será imposible, queridos hermanos, cambiar, transformar nuestra familia, cambiar, transformar nuestra iglesia, cambiar, transformar nuestras capillas y sobre todo cambiar y transformar nuestra nación. Todos tenemos que unirnos. Y eso es lo que hoy nos muestra esta primera lectura a través de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2. Dice que cuando viene la fuerza del Espíritu Santo, semejante a una ráfaga de viento, resonó por todas las casas. Entonces, estas lenguas de fuego es un primer símbolo que nos hace recordar el fuego. Tiene que quemar entonces todas las cosas negativas que nosotros tenemos en la vida y en el corazón. Tiene que quemar todo lo que es corrupción, tiene que quemar todo aquello que es pocané, tiene que quemar todo aquello que es prebendarismo, tiene que quemar todo aquello que es simplemente amiguismo, tiene que quemar entonces todo aquello que no nos deja crecer a nosotros como nación. Todo aquello entonces que es simplemente aprovecharse de los bienes de la nación, aprovecharse de los bienes de la comunidad, entonces a propio favor. Y entonces, queridos amigos, por eso hoy en este domingo, qué lindo que es, ¿verdad? Celebrar la fuerza del Espíritu Santo, porque eso quiere decir que es en la comunidad donde Dios ahora se está encarnando, lo digo entre comillas, ¿verdad? Para entender que el tercer elemento indispensable que hoy la palabra de Dios nos ofrece es justamente el trabajar en comunidad con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Y entonces vienen ahora las consecuencias. A pegar la ñandeña mañana, a pegar la yajechana. Todos, dice en primer lugar, quedaron llenos del Espíritu Santo. A pegar la yebrea y ñandeyara este día. Quedar llenos del Espíritu Santo. Que todos estemos llenos del Espíritu Santo que les permitía expresarse. Y ahí donde estaban diferentes nacionalidades. Porque en Duguri, ¿cuántas personas y de tantos lugares? ¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Nos podemos entender, podemos trabajar juntos, podemos hacer una nación que valga la pena. Nosotros en nuestra historia paraguaya hablamos tanto, llevan de nuestros famosos personajes que van pasando. Pero hasta ahora yo miro un poco nuestra realidad y no es que salimos tanto ni somos modelo o ejemplo entre otras naciones. Tal vez en algunas características, ¿verdad? Pero, queridos amigos, necesitamos mucho todavía para crecer. Este es el momento entonces que el Señor nos está ofreciendo. Este es un momento de gracia. Peango la griego, cuera de más iba de ¿verdad? El kairos.
pero ni que na ñande guaraní ve ña transforma ve a Cairón de Jebia lleva porque anda ya pues va a ver. Entonces ya continúa en lo mismo. Que sea el tiempo de gracia. El Kairos quiere decir verdaderamente la gracia de un Dios con la fuerza de su espíritu que nos renueva. Qué lindo sería entonces, queridos amigos, si nosotros hoy entendiésemos también lo que Dios nos regala a través de su palabra. Lo que Dios hoy en este domingo nos está diciendo a nosotros como iglesia. Y aquí comienza a nombrar, a ver quiénes son estos que vinieron de diversos lugares, que hablan diversas lenguas, pero sin embargo, todos pueden entender este mismo lenguaje. Cuando se hacen la pregunta cómo es que cada uno de nosotros oye en su propia lengua y comienza a enumerar partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de la misma Judea, Capadocia, Ponto, Asia Menor, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia, Cirenaica, peregrinos de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos los oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Queridos amigos, esto significa entonces para nosotros este hermoso domingo del Espíritu Santo. Ya llevé que no pea lleva peñan de Yarabe y gatujanguaisha pe y petu marangaturu viveña de Mombarete ñandea lleva peñan de petu uve ya yeje sapea aupeisha de ñande y gatuco angaya. Hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje, el lenguaje del amor que nos hace crecer a todos como comunidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego sagrado de tu amor. Ven, ven.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este último domingo del tiempo pascual, la venida del Espíritu Santo. Pe Ñande Yara, pe tu marangatúa, yepa, ou Ñande comunidad, pe ou pe Ñande recoebe, o me Ñande pe apona, pe corazón, pe ajúa, yepa, Ñame janguaya. Y la primera lectura era tan interesante porque nos indicaba y nos decía que se quema todo aquello, el fuego que quema y que transforma todas nuestras indiferencias, todos nuestros pecados, todas nuestras desigualdades. Ubebe con Ñande diga tuma oeñañe, bueno, ya por ahí ella lleva la Ñande himno paraguayo. Unión e igualdad, unión e igualdad. Qué lindo si lo ponemos en realidad también con la fuerza del Espíritu del Señor y nosotros eso lo podamos llevar para toda nuestra nación. Escuchemos la segunda lectura que la palabra del Señor hoy nos trae en este segundo momento, ¿verdad?, en que recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Nos dice de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidades de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidades de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede en Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Queridos amigos, entonces aquí nos damos cuenta muy bien lo que el Señor nos está diciendo. Esta segunda lectura está uniéndose directamente y se está releyendo desde la primera lectura de Hechos de los Apóstoles. La fuerza del Espíritu Santo que ahora nos transforma, y este es el objetivo principal para nosotros. Hoy, viste, la fuerza del Espíritu Santo es el que nos hace clamar Abba, Padre. Y por eso dicen, nadie puede decir Jesús es el Señor. Nadie puede decir si no está impulsado por el Espíritu Santo. Jalañandea lleva Peñande Yurube, Peñande Ñe'ebe, al 2x3 ya es Jesús, ¿verdad? Es nuestro Señor. Agüero via Peñande Yárabe. Llego cristiano, católico, apostólico, entonces solamente lo podemos decir y verdaderamente de corazón y de alma cuando tenemos la fuerza del Espíritu de Dios. Y esto mismo, ¿qué quiere decir para nosotros? Esto, queridos hermanos, significa que nosotros vamos a transformar nuestra sociedad, vamos a transformar nuestra familia en la medida en que le tenemos a la fuerza del Espíritu Santo, a Dios en nosotros, que nos hace criaturas nuevas. Esto significa entonces decir, Jesús es el Señor. Solamente cuando nosotros, queridos hermanos, comenzamos a trabajar seriamente y a ponernos con la fuerza y la gracia de Dios, nosotros podemos decir que Jesús es el Señor. Cuando se nota el cambio en la familia, cuando se nota el cambio en nuestra nación, eso significa que Jesús es el Señor para nosotros. Porque o si no, estamos diciendo simplemente de boca para afuera, pero no desde el corazón.
Y aquí comienza a presentarnos la realidad del hombre. Queridos hermanos, ¿cuál es esta realidad de cada uno de nosotros? San Pablo lo dice muy bien. Hay diversidades de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Primera cosa, vea. Cada uno a través de sus cualidades, de sus riquezas, muchos dones. Pero recordemos que todos estos dones tienen que estar al servicio de la comunidad. Siempre la palabra de Dios y toda la Biblia se escribe siempre en función de la comunidad. Lo primero que nos está diciendo y nos habla en forma muy positiva es que todos hemos recibido dones muy especiales de Dios. Continúa la palabra de Dios y nos dice, hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Queridos hermanos, esto también es muy importante. Cada uno de nosotros, dentro de lo primero que ya dijimos, que son las cualidades y riquezas que ponemos al servicio de nuestra propia comunidad, de nuestra propia familia, de nuestra propia nación, ahora nos dice que cada uno de nosotros tiene un ministerio diferente, tiene un servicio diferente, pero cada uno tiene que ponerlo, queridos hermanos. Y lo más lindo es después como Pablo mismo nos va a comparar con el cuerpo que es uno solo. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. Y después continúa por eso y nos dice y nos hace tomar conciencia. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Para el bien común entonces está manifestando el Espíritu del Señor. Estas cualidades que Dios me ha dado, ¿verdad? Es justamente para que yo pueda ofrecer a la comunidad. Nosotros, queridos hermanos, somos irrepetibles. Y por lo tanto, si nosotros somos irrepetibles, quiere decir que cada uno tiene una misión específica, ¿verdad? Que en cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo, y ahora viene lo más lindo, ¿verdad? Esta representación que está haciendo Pablo y nos dice a nosotros, así como el cuerpo tienen varios miembros y sin embargo, a pesar de ser muchos, no forman sino uno solo, así también sucede en Cristo. Qué inspiración tan linda es la de Pablo cuando nos hace recordar. Y después en otros pasajes, ¿verdad? Más adelante nos va nombrando y nos va diciendo. Si uno dice, yo soy ojo, oído, y cada uno, si no hace su función, si no cumple lo que le corresponde, ciertamente, queridos hermanos, lo único que nosotros estamos haciendo es eliminando, o si no, nosotros directamente le estamos sacando a la comunidad una linda posibilidad para que la comunidad pueda crecer. Y entonces con esta segunda lectura, ¿verdad?, que el Señor hoy nos está presentando, nos está diciendo directamente que el señorío de Jesús, así como nosotros vamos a decir, Jesús es el Señor, esto solamente lo vamos a demostrar cuando nosotros ponemos en práctica todas estas cualidades y riquezas que Él mismo nos ha regalado. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures, que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual, Nueva Vida. Ven a un encuentro personal con Dios. Desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex Seminario Metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual Nueva Vida con Ñande Yara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Hoy, la fuerza del Espíritu Santo que viene a nosotros, que viene a nuestra comunidad, Ñande Mojetia Eina Beayeva, porque el Ruaj, el Espíritu que mueve, se mueve. Oye, de música y pona hoy lleva, se mueve dentro de mí, dentro de mi corazón, dentro de mi comunidad, dentro de mi nación. Cada uno de nosotros tiene que entenderlo así. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy nosotros estamos celebrando. Queridos amigos, escuchemos entonces la palabra de Dios, esta tercera lectura que es del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 20, del 19 al 23. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Queridos amigos, aquí está esta palabra de Dios del Evangelio de San Juan. Opacueteo Majinayeva, después de la resurrección, cómo Jesús se aparece a los discípulos, es decir, ahora nos trae la fuerza del Espíritu Santo. Esta es la forma como Juan nos relata la presencia de Dios que se manifiesta en la comunidad, que se manifiesta en cada uno de nosotros. Primero nos cuenta algo que nos pasa a todos nosotros, es decir, una comunidad, un Paraguay, una iglesia, una familia, un gobierno, entonces que está encerrado en sí mismo. Lo primero, eso te presenta. Cuando no hay generosidad, cuando no hay apertura, cuando no hay amor, cuando no se quiere hacer bien las cosas, porque ya tenemos entonces pensado, como decía el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Si nosotros no pensamos a favor del pueblo, de la gente, entonces estamos, lo único, cuando pensamos para nosotros, es casi como un grupo, ¿verdad?, de delincuentes que solamente se organizan para usufructuar, pero para sí mismos, sin pensar en la comunidad. Y por eso aquí dice, estaban cerradas las puertas. Tantos corazones, tantas mentes están todavía embotadas en su egoísmo, en sus caprichos. Sin embargo, por eso hoy la Iglesia nos propone con esta gran fiesta, la venida del Espíritu Santo, para que nos predispongamos a la fuerza del Espíritu que nos tiene que abrir hacia los demás, hacia la comunidad.
Ellos, dicen, los discípulos tenían aún las puertas cerradas por temor a los judíos. Llega Jesús, se pone en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Queridos hermanos, ¿qué significa esto? ¿Por qué el shalom de Jesús en primer lugar? Justamente porque la paz significa para nosotros, el famoso aguapuya, es la serenidad y es la predisposición del hombre para que la fuerza de Dios pueda actuar en nosotros. Ñandela ñande aperere nos hina lleva. Ñandenda yaguerecoy nos hina peñande apitu nuestra conciencia en esa situación, ¿verdad? De pensar y decir, estoy haciendo bien las cosas. Quiere decir que no tenemos una conciencia tranquila. Ya ñande ubeave. Si no tenemos la conciencia tranquila, queridos hermanos, ciertamente que va a ser muy difícil abrirnos a la gracia de Dios. El aguapú es lo esencial y lo fundamental. Primero, la conciencia tranquila para que nosotros podamos después trabajar bien a favor de los demás. Primer elemento ya hoy que este evangelio nos está invitando a reflexionar en este domingo. La conciencia tranquila quiere decir entonces predisponernos ante Dios y decir, aquí estoy. Y entonces necesito la fuerza de tu Espíritu, Señor, porque solamente estando tranquilo frente a ti, podré recibir esa gracia para poder actuar a favor de mi comunidad y de mis hermanos. Y mientras decía esto, Jesús les muestra sus manos y su costado. ¿Por qué Jesús muestra las manos y el costado? Porque justamente es la presencia de un Dios en quien nosotros confiamos y sabemos que Él fue el primero en dar su vida por nosotros. Las manos clavadas, las manos ensangrentadas de Jesús que dieron hasta la última gotita de su vida, de su sangre por nosotros. Entonces ahí podemos entender, es el Señor. Este que está aquí presente es la gracia, la fuerza y el amor de Dios que vuelve ahora a mí a través de su Espíritu Santo. Y esto es lo que después hace en nosotros que exista la alegría. La alegría para que nosotros, queridos amigos, podamos también reaccionar. Es la alegría de encontrarnos ante el Señor, porque se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Hay una segunda insistencia de Jesús, la paz esté con ustedes. Por eso les decía al comienzo, es importante formar la ñañe, bueno, ya por las cosas bien. Ya voy a hacernos las cosas. La paz esté con ustedes. El hombre bueno es siempre sereno. El hombre que busca el bien es siempre sereno. Aún ante las tormentas y las dificultades. Entonces ella lleva ¿por qué? Porque sos capaz, ¿verdad? Esa tormenta grande, esos problemas que vienen, que chocan como tempestades, ¿verdad? Contra nuestra vida, contra nuestra iglesia, contra el hombre, contra la comunidad. Nosotros somos capaces, ¿verdad? De detener, escuchar, sentir, saber lo que el Señor está queriendo. Y entonces aquí viene, queridos hermanos, la posibilidad de recibir al Espíritu Santo. Entonces sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Queridos amigos, nosotros hoy en este domingo lo que estamos haciendo es invocando, pidiendo, predisponiendo el corazón para que la fuerza de Dios desde ahora comience a trabajar en nuestra comunidad. La fuerza del Espíritu Santo que trabajará en nuestra vida, en nuestro corazón, es justamente lo que nos ayudará a nosotros a transformar la sociedad. Solamente desde Dios. Si nosotros no le tenemos a Dios, será muy difícil entonces cambiar la familia, cambiar el corazón, tener un país nuevo, una nación que grite, que salte de alegría, porque todos nos queremos, todos nos amamos, todos nos respetamos, todos nos cuidamos para que sea una nación de gente buena. Y ahí viene la consecuencia, como siempre decíamos, el hecho de tener al Espíritu Santo. Miren lo que dice Jesús. Los pecados serán perdonados
a los que ustedes se los perdonen. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que nosotros podemos perdonar los pecados a aquellos que nosotros perdonamos. Solamente cuando tenemos la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, podemos ofrecer entonces, es decir, la salvación. La salvación que dice felicidad. Entonces, lleva ese don, ese regalo que está por encima de nuestras fuerzas para que nosotros como sociedad podamos crecer. Pidamos hoy esa gracia y que la fuerza del Espíritu Santo entonces descienda sobre nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos tenemos esta sección que le llamamos Ñande Yarañe Responde. Y hoy, en este día tan especial, queremos hablar sobre la palabra Pentecostés. Vais la Pentecostés, Pentecostés. Vamos a ir definiendo y así podamos también nosotros entender lo que significa esta palabra desde el aspecto bíblico. Ciertamente que toda una tradición hay detrás de cada palabra y la significancia siempre que es tan rica. Como decían los antiguos latinos, explicatio terminorum, ya es una explicación de los términos. La yei cuajano, eva dice palabrita pena, entonces bebe ubeda y nada yei cuata, eva peñan de yara la homombe useañan de a través de este nombre tan importante. Porque Ñandego ya este día ya celebra Pentecostés y la gente ya celebra Pentecostés. Va eicos y celebra Pentecostés y entonces aña y allí está imita lleva añas en dudas allí cuamita cuál es el significado profundo y de dónde viene. Entonces Pentecostés viene de la palabra Pentecostés, el nombre griego de la fiesta judía. Era una fiesta judía que se realizaba y entonces en el Éxodo capítulo 34, versículo 22, encontramos esta palabra, la palabra Pentecostés, también conocida como el Día de las Primicias. Las primicias quiere decir lo primero, primicias. Los judíos ofrecían siempre y era una gran fiesta, los primeros granos que salían, que producía. Entonces es un día de agradecimiento. Lleva, las primicias, fiesta de las primicias. Peñan de Yara o me evañandejina, los primeros granos que le ofrecemos como signo de agradecimiento a Dios porque la tierra nos ha dado su fruto. Entonces entremos en el significado profundo para que nosotros después podamos aplicar también a nuestro significado religioso. El término
significa 50 y debe su uso al hecho de que la fiesta se celebraba en el 50 día a partir de la ofrenda de la gavilla de la cebada. Ahí está, después de 50 días, dice, bueno, la 50 dice, quiere decir, queridos amigos, que esta fiesta tiene una tradición muy linda de agradecimiento, de fiesta. Ya esa cosa, esa papeñan de yara, o me embaiteñan de yeco, pon a mi hanguayañan de Pentecostés, fiesta de la alegría, fiesta de la cosecha, fiesta de las primicias. Y desde aquí entonces nosotros entendemos las primicias de la siega del trigo. Era un día de alegría y de acción de gracias. Y justamente estamos contentos y alegres porque el Señor nos regala todo. Peñan de yara come en baiteñan de. Ñande ye esa pe a mí nana. Algunas veces pensamos que esto viene porque viene nada más, ¿verdad? Tenemos que entender que toda la naturaleza, que toda esta gran creación que tenemos alrededor nuestro, donde nosotros también somos un solo puntito, un puntito en esta creación, viene de parte de Dios. Y así entonces nosotros podemos entender que la fiesta después llega a ser un símbolo apropiado para la primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana. ¿Me entendemos, Pagón? Entonces, después de todo lo que se celebraba en la comunidad, alegría, agradecimiento, la cosecha que todos estamos juntando y estamos recogiendo, es tiempo de cosecha, es tiempo de recoger los granos, es tiempo de recoger aquello que el Señor mismo nos ha regalado a través de los frutos. Y entonces, esto que es lo primero, las primicias, lo vamos a regalar y lo vamos a entregar a Dios. Porque ñande yara rupibe ñande yaguereconco amba eco a. Por eso que es importante que entremos y nos dejemos iluminar por la palabra del Señor para ser también nosotros muy agradecidos. Y este es el símbolo apropiado para la primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana. Cuando el Espíritu Santo se derramó más abundantemente que nunca y se bautizaron, dice Hechos de los Apóstoles, nos cuenta 3.000 personas en un solo día. Las primicias, la gracia del Espíritu de Dios. Hoy entonces podemos decir, queridos hermanos, que es la primicia de la iglesia, es decir, el cumpleaños de la iglesia. Este día ñandejina la iglesia. Eclesia en griego significa atiguazú, las personas, nosotros somos la iglesia. Y por lo tanto, desde allá yo felicitar. Entonces, felicidades para cada uno de ustedes. Felicidades para nuestra comunidad. Felicidades para cada uno de nosotros porque hacemos parte de esta comunidad que busca, que tiende, que procura. Ñañepián Paitea lleva justamente para hacer crecer este mundo, para hacer crecer esta realidad nuestra de la familia, esta realidad nuestra de nuestro Paraguay. Y entonces, después de la ascensión del Señor que celebramos el domingo pasado y la exaltación de Jesús en el cielo, ahora viene el derramamiento del Espíritu Santo. Hemos escuchado hoy mismo en estas lecturas maravillosas, comenzando con Hechos de los Apóstoles, dice que en forma de fuego, llamas en forma de fuego, ¿verdad?, que descendían sobre cada uno de nosotros. Esto es para purificarnos. Esto es para entender que como iglesia, en primer lugar, nosotros tenemos que ser purificados, tenemos que sanarnos interiormente para que podamos después también nosotros ofrecer los frutos a nuestra propia comunidad. El Espíritu es un acontecimiento sobrenatural y repentino que transformó a los apóstoles. De Galileos sencillos y desconocidos, en hombres de convicción y coraje que cambiarían el mundo. 12 son ellos al comienzo, pero recuerden que también 12 de ellos que incluso negaron a Jesús, que incluso en el momento más difícil de Jesús, pero aquí está, por eso nos hablaba esa lectura,
cuando las puertas todavía estaban cerradas, nos decía San Juan en su Evangelio. Estábamos todavía embotados en nosotros mismos. Estábamos todavía cuidando nuestro pellejo porque parece que nos sentimos inseguros. Y entonces es casi como el sálvese quien pueda. Que queridos hermanos, en la medida en que nosotros comenzamos a trabajar juntos, en la medida en que yo me preocupo de mi hermano se preocupa de mí, la comunidad se preocupa del hermano y nosotros nos preocupamos de la comunidad, ciertamente, que Yaguataponaveta, Yacacuaponaveta, porque cada uno se preocupa del otro. Y yo pienso que la experiencia humana es esa, porque todos tenemos una madre, tenemos un papá. Y sobre todo aquellos que tuvimos una experiencia hermosa en nuestra familia, nosotros podemos decir, vaya va pendecía lleva pende mitaye, perinaseya lleva o mañana de regina. Apeya ahí, nepetuo hoina begato. Y así te ayuda a caminar, te ayuda a crecer, te ayuda a ser persona, te ayuda a ser verdaderamente cristiano. Y así también, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos está diciendo que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder ayudar a los demás. Y eso es lo que quiere decir que uno es cristiano de convicción, hombre de convicción, hombre que tiene coraje para cambiar el mundo, para cambiar aquello que le está rodeando. A menudo nosotros decimos que Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia, el momento en que los seguidores de Cristo, los judíos y más adelante los gentiles, fueron legitimizados como la nueva comunidad de Dios en la tierra. Y esto nos tiene que animar a cada uno de nosotros, porque con esto, queridos hermanos, nosotros entendemos que al ser legitimizados por el Señor como seguidores suyos, quiere decir que lo legítimo quiere decir cuando nosotros estamos haciendo lo que, entre comillas, el original, ¿verdad? A Jesús lo original. Y nosotros somos legítimos, hijos legítimos de un Padre que nos ha generado en la caridad, en el amor, y ahora nos envía a través de su Espíritu. Y ese es el don de lenguas que nos transforma, queridos hermanos. ¿Qué significa este don de lenguas? Que nosotros hemos leído hoy en la primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, decía justamente, ¿verdad? El don del Espíritu se manifestó a través del don de lenguas. ¿Por qué esto, queridos hermanos? Porque este don es una de las tantas manifestaciones del Espíritu Santo. Es una de las tantas manifestaciones. Añandé, que es el fuego abrasador, el fuego que nos transforma, el fuego que nos cambia, el fuego que nos anima para que nosotros podamos llevar adelante nuestra propia vida y nuestra propia comunidad. El don de lenguas en Pentecostés no sucedió por ser la evidencia típica o la más importante del derramamiento del Espíritu. Se manifestó con el fin de lanzar la misión ahora de la iglesia. Es decir, queridos hermanos, que una vez que nosotros nos sentimos purificados, animados por la fuerza de la iglesia, ahora viene, ¿qué cosa? Viene la misión. Y la misión es esencial y fundamental. Upeago dice, ayeva ñande ñañe puinuana. Laika tu hanguaya ñambojasabe ñande po, peñan de la bisabe, ñambojasabe ñande po a nuestra comunidad allá y su becueras allá, oñondi, baña puague. Ani que ya vitao bebe, ani que ya tiriribe vivir jinate. Ñande vale formar jina porque ñande yarame en baite ñande. Y aquí está la fuerza del Espíritu que nos llama ahora a nosotros a esta misión. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. ¿Qué es lo que te anima y qué es lo que te da la fuerza necesaria para poder anunciar a Jesucristo? Y solamente, queridos hermanos, la fuerza de su Espíritu. Peñan de yara o menguea, peñan de apeto, peñan de ñave, e iñan de go angagüen. Ame ebe la oportunidad, a peñe punuguena. Pepunuguena, a pecuaca que na entero de teape. Y así entonces nosotros, ñamos arambillas, a peñan de yara ñe.
para que los apóstoles pudieran superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio, ellos debían ser capaces de hablar en todos, entre comillas, los idiomas. ¿Qué son entonces, queridos hermanos y queridos amigos, los idiomas? Los idiomas son todas las cualidades, riquezas, diferencias, diversidades, como nos decía justamente la segunda lectura. Pero hay un solo idioma. El idioma, queridos amigos, del amor. El idioma que solamente nos da el Espíritu Santo. Y la fuerza del Espíritu Santo, lo primero que nos da y nos pedía Jesús era el aguapú. Que la paz esté con ustedes. Y en la medida en que la paz del Señor está con nosotros, también nosotros vamos a ofrecer lo mismo a nuestros hermanos. Nos despedimos por el día de hoy. Y así, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor con la fuerza del Espíritu Santo también. Queme todo que es negativo, queme todo aquello que es pecaminoso y nos dé la vida nueva, el entusiasmo. La fuerza de su Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos y que la fuerza del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de sus familias. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.